Capítulo 1. La puerta que susurraba nombres. No era el sacerdote quien me llamó aquella noche, era la puerta del confesionario. Lo juro por mi propia alma, estaba solo en la iglesia, encendiendo velas para el velorio de mi abuela, cuando escuché mi nombre susurrado desde dentro de aquella vieja estructura de madera. Miguel. Un sonido áspero, como si la madera misma tuviera garganta. Me quedé helado. El padre Joaquín había cerrado la sacristía horas antes, y ningún feligrés quedaba en el templo. El eco retumbaba entre las columnas, pero la voz venía de allí, del confesionario oscuro, con su cortina carmesí raída, impregnada de siglos de rezos y secretos. Sentí un impulso extraño de acercarme. El suelo crujía bajo mis pasos, y a cada metro que avanzaba, el aire olía más a incienso rancio y a algo metálico, parecido a hierro viejo o sangre seca. La lámpara votiva titilaba, como si temiera iluminar demasiado esa esquina prohibida. Apoyé mi mano en la puerta. Estaba tibia, no como la madera fría que uno espera encontrar en una iglesia de piedra húmeda, sino tibia como la piel de un animal vivo. Y entonces volvió a susurrar. Miguel, tus pecados pesan. Retrocedí, con el corazón golpeando en mi pecho. Nunca había confesado nada más que travesuras de niño. No podía entender cómo esa cosa sabía mi nombre. Pero lo que más me desgarró fue que la voz no era ajena, sonaba idéntica a la de mi madre, muerta hace ya 15 años. Quise correr, pero mis piernas no obedecían. La puerta se entreabrió sola, dejando escapar un hálito frío que me rozó la cara, como si viniera de un abismo. La penumbra dentro no parecía un simple cubículo de madera, sino una caverna infinita, demasiado grande para caber en esa estructura. Entonces vi algo, marcas en el marco, como uñas arañando desesperadamente. Y sobre ellas, letras grabadas en la madera. Nombres, muchos nombres. Algunos tachados, otros incompletos, como si la madera se tragara las palabras a medio escribir. Entre ellos, reconocí apellidos del pueblo, gente desaparecida años atrás sin dejar rastro. El susurro volvió, más insistente, casi dulce. Si entras, serás perdonado. Si huyes, te seguiré. No sé de dónde saqué valor, pero di un paso atrás. Y otro. Mis ojos no se apartaban de esa boca de sombras. La cortina cayó de golpe, cerrando la entrada como si nada hubiera pasado. La iglesia quedó en silencio absoluto. Aquella noche huí, pero no dormí, porque en la oscuridad de mi cuarto, con los ojos cerrados, escuché de nuevo mi nombre, pronunciado desde el rincón más oscuro de mi propia casa, y comprendí que el confesionario no estaba atado a la iglesia. Me había elegido. Capítulo 2. El eco de los pecados olvidados. Dicen que la confesión limpia el alma, que basta con pronunciar la verdad al oído del sacerdote para que la culpa se disuelva como ceniza en el viento. Pero aquella noche, lo que escuché en el confesionario no fue redención, fue una condena. Volví a la iglesia al día siguiente, empujado por una mezcla de miedo y obsesión. Necesitaba comprobar que todo había sido un delirio provocado por el cansancio. El padre Joaquín me recibió con su calma habitual, y cuando le conté que había oído voces, sonrió con paciencia, como si yo fuera un niño aún. Las almas en pena siempre buscan atención, me dijo, pero la fe es más fuerte que cualquier sombra. Sin embargo, yo insistí en entrar. El sacerdote aceptó, quizás para demostrarme que nada había de extraño allí. Se sentó en el lado del confesor, cerró la rejilla y me indicó que hablara. Al principio, repetí lo de siempre, pequeñas mentiras, promesas incumplidas, pensamientos impuros. Joaquín me escuchaba en silencio, pero entonces ocurrió. Un eco brotó de la madera, un murmullo que no pertenecía a mi voz ni a la suya. Era como si el confesionario hubiera aprendido a imitarme y hablara con mi misma garganta. Robaste dinero a tu hermano. Me quedé helado. Jamás había robado un solo centavo. No, yo nunca hice eso, balbuceé. El eco respondió. Empujaste a tu primo al pozo. Las palabras retumbaron como martillazos en mis sienes. Era un recuerdo oculto, enterrado en la infancia. Tenía 8 años. Jugábamos junto al pozo del molino, y sí, lo empujé, aunque juré que había sido un accidente. El corazón me estallaba. ¿Cómo podía saberlo? Yo nunca se lo confesé a nadie. El padre Joaquín golpeó la rejilla desde su lado, pálido como cera. Basta, ordenó con voz temblorosa. No le escuches. Pero el confesionario no se detuvo. La voz, idéntica a la mía, siguió enumerando la mentira que causó la ruina de un vecino. La palabra de odio que precipitó la muerte de mi madre enferma. Las culpas que yo mismo había enterrado bajo capas de olvido. Cada pecado olvidado volvía con un filo más cortante que el anterior. Y no eran solo los míos, escuchaba pecados de otros. Voces entrelazadas.
Gritos de culpas ajenas. Como si todas las confesiones de siglos estuvieran atrapadas dentro de esas tablas de madera. De pronto, un golpe seco sacudió la estructura. La puerta lateral se abrió con violencia. Como si algo quisiera salir. El padre Joaquín tiró de mí hacia atrás, cerrando el confesionario de golpe. Sus labios temblaban, pero no se atrevió a pronunciar una sola oración. Nunca vuelvas a entrar ahí, susurró. Aquella noche, en mi cuarto, mientras trataba de dormir, el eco volvió. Solo que esta vez no enumeraba pecados ajenos. Solo repetía uno. Una y otra vez. Empujaste a tu primo, y él aún te espera. Capítulo 3. El primer devorado. El pueblo estaba acostumbrado a los rumores. Decían que el confesionario llevaba siglos ahí. Más viejo que la misma iglesia. Traído desde un monasterio abandonado donde habían muerto monjes en circunstancias nunca aclaradas. Pero hasta esa semana, todo había sido solo historias. Hasta que desapareció Julián. Julián era un ladrón de poca monta, conocido por robar gallinas, monedas de las limosnas y hasta el vino sagrado. Nadie lo tomaba en serio. Todos lo llamaban el zorro del pueblo y reían a sus espaldas. Sin embargo, el domingo, apareció en misa, con el rostro más pálido que nunca. Decía que necesitaba confesar. Recuerdo cómo temblaban sus manos al empujar la cortina roja del confesionario. Entró, y la iglesia entera guardó silencio. El padre Joaquín se colocó en su lugar, dispuesto a escuchar. Todo parecía normal, hasta que empezaron los golpes. Al principio fueron suaves, como un puño temeroso contra la madera, pero luego se convirtieron en zarpazos desesperados. La cortina se agitaba con violencia, como si alguien dentro forcejeara contra algo invisible. De repente, escuchamos su grito. No era un grito humano, sino un alarido ahogado que parecía venir de un pozo profundo. La madera crujió, las bisagras rechinaron, y por un instante, todos vimos una sombra moverse dentro. Una sombra que no coincidía con el cuerpo de Julián. La puerta se cerró de golpe. El padre Joaquín forcejeó, intentando abrirla, pero fue inútil. Cuando al fin cedió, el confesionario estaba vacío. Solo quedaba en el asiento un crucifijo torcido, con gotas de un líquido oscuro que no era del todo sangre, ni del todo ceniza. El pueblo entero quedó helado. Algunos cayeron de rodillas, rezando. Otros salieron corriendo de la iglesia, jurando nunca más volver. Pero lo peor no fue la desaparición. Lo peor fue lo que vimos después, en el marco interno de la madera. Apareció un nuevo nombre grabado. Fresco. Como si hubiera sido arañado desde dentro. Julián Ramírez. Esa misma noche, me desperté sobresaltado. Afuera, en la calle desierta, creí escuchar pasos. Abrí la ventana y lo vi. Julián. Caminaba torcido, como una marioneta con los hilos rotos. La mirada fija hacia la iglesia. No parecía vivo. No parecía muerto. Parecía arrastrado por un hilo invisible hacia el confesionario que lo había devorado. Yo no grité. No pude, porque en ese instante comprendí que Julián no había desaparecido. El confesionario no lo había destruido. Lo estaba usando. Y entonces, entre el silencio de la noche, escuché desde la iglesia un susurro que llevaba mi nombre otra vez. Capítulo 4. El sacerdote que nunca salió. La desaparición de Julián dejó al pueblo dividido. Algunos aseguraban que había huido. Otros juraban que lo había tragado el confesionario. El padre Joaquín, con su fe tambaleante, insistió en que todo tenía una explicación terrenal. La casa de Dios no devora a nadie. Repetía con voz quebrada, como si intentara convencerse a sí mismo más que a los demás. Una semana después, durante la misa de la tarde, Joaquín tomó una decisión que marcaría el inicio del verdadero terror. Yo mismo entraré, dijo frente a los fieles. Y si hay oscuridad en este lugar santo, el Señor me protegerá. La iglesia quedó muda. El eco de sus palabras resonó como sentencia. Lo vimos caminar hacia el confesionario con la firmeza de un mártir. La cortina roja lo engulló lentamente, hasta desaparecer en las sombras. Nos quedamos esperando, con el corazón suspendido. Pasaron segundos, minutos, demasiado tiempo. De pronto, un sonido extraño surgió de dentro. No era voz humana, ni golpe de madera. Era como un rezo múltiple. Cientos de voces murmurando al unísono, todas superpuestas, saliendo de las paredes. Nadie entendía las palabras, pero el tono era de súplica o de condena. Una mujer gritó: «Padre Joaquín». El eco respondió, pero no con la voz del sacerdote. La voz que emergió era grave, áspera, como si hubiera sido masticada por siglos. El sacerdote se ha confesado, y su fe no fue suficiente. El confesionario se estremeció. La madera vibraba como si respirara.
Corrimos a abrir la puerta. La cortina ardía con un calor imposible. Y cuando logramos apartarla, el asiento estaba vacío. No había cuerpo, ni sotana, ni rastro del sacerdote. Solo quedaba un crucifijo doblado, como si lo hubieran retorcido con las manos. Y entonces lo vimos, su nombre, Fesco, grabado en la madera junto al de Julián, Joaquín Ortega. Los fieles huyeron despavoridos. El templo quedó vacío en segundos. Yo permanecí allí, paralizado, sintiendo que una mirada invisible me atravesaba. Esa noche, el campanario tocó solo. A medianoche, y entre los tañidos, escuché la voz del padre Joaquín, como si rezara dentro de mi cabeza. No vengas, no entres, no escuches. Pero ya era tarde, porque cuando cerré los ojos, vi claramente la cortina roja del confesionario en la penumbra de mi cuarto, y detrás de ella, dos sombras, Julián y el sacerdote. Ambos me esperaban. Capítulo 5. La lista escrita en la madera. El día después de la desaparición del padre Joaquín, el templo quedó desierto. Ni siquiera los más devotos se atrevieron a cruzar sus puertas. El aire alrededor de la iglesia estaba enrarecido, pesado, como si cada piedra hubiera absorbido un secreto. Yo, sin embargo, no podía apartar la mente del confesionario. Algo me llamaba desde dentro, algo que no era solo miedo, sino una atracción enfermiza. Al caer la tarde reuní el valor y regresé. El silencio era absoluto, roto apenas por el crujir de la madera vieja. Caminé hacia el confesionario con el corazón desbocado. A cada paso, un pensamiento martillaba mi cabeza: si Julián y Joaquín estaban allí dentro, debía haber una señal. Me acerqué al marco. Fue entonces cuando lo vi. No era solo el nombre de Julián ni el del sacerdote lo que estaba grabado en la madera. Había decenas, quizás cientos de nombres, unos legibles, otros devorados por el tiempo. Algunos estaban tachados, como si hubieran sido borrados a medias por uñas sangrantes. Otros parecían recién tallados, brillando todavía con la humedad de la savia. Mis dedos recorrieron la lista. Reconocí a personas del pueblo, ancianos que murieron de repente, jóvenes que desaparecieron sin explicación. Nadie hablaba de ellos, pero allí estaban, grabados en ese registro maldito. Y entonces lo vi, entre las líneas incompletas, en letras que parecían crecer con cada segundo. Aparecía lentamente un nuevo nombre: Miguel Álvarez. Mi nombre. Un escalofrío me recorrió entero. Retrocedí, tropezando con los bancos, pero no podía apartar la mirada. Las letras no estaban talladas por mano humana. Se formaban solas, como si la madera respirara, como si mi destino ya estuviera escrito mucho antes de acercarme. De pronto, el confesionario susurró: la lista es eterna. Cada pecado reclama su lugar. Sentí que la sangre se me helaba. La cortina roja se movió sin viento, dejando entrever un resplandor oscuro en su interior. Juraría que vi figuras, sombras amontonadas, rostros conocidos pegados a la madera, abriendo la boca en un grito silencioso. Entre ellos, el rostro del padre Joaquín, con los labios cosidos por costuras invisibles. Huí, pero el eco me persiguió por toda la nave. Ya eres parte, aunque aún respires. Esa noche no dormí. Revisé mis paredes, mi espejo, mi mesa, y allí estaba, mi nombre, escrito una y otra vez, como si la madera de mi casa hubiera aprendido a imitar la maldición del confesionario. Comprendí que no bastaba con huir. El confesionario me había marcado, y tarde o temprano, reclamaría lo que era suyo. Capítulo 6. El pacto de los fieles. El pueblo entero se sumió en un silencio extraño tras la desaparición del padre Joaquín. Nadie tocaba las campanas. Nadie encendía velas, y la iglesia permanecía cerrada, como si fuera un animal dormido que nadie se atrevía a despertar. Sin embargo, todos sabíamos que el confesionario seguía allí dentro, respirando, esperando. Una noche, fui testigo de algo que heló mi sangre más que los susurros. Los ancianos del consejo del pueblo se reunieron en secreto. En la sacristía, yo me oculté tras una puerta entreabierta y escuché. Hablaban en voz baja, con miedo, pero también con resignación. Si seguimos ignorándolo, nos llevará a todos, dijo don Mateo, el más viejo de ellos. El confesionario no busca inocentes, sino culpables, respondió la partera, con voz quebrada. Quizás, si lo alimentamos, nos dejará en paz. Ese fue el inicio del pacto. Decidieron entregar, cada mes, a quien cargara con los pecados más notorios del pueblo: ladrones, adúlteros, asesinos secretos, cualquiera que la comunidad señalara como la oveja negra. El primero fue un hombre acusado de matar a su vecino por tierras. Lo llevaron de madrugada, entre 4 hombres,
mientras la campana permanecía muda. Lo obligaron a entrar al confesionario. Y cerraron la cortina. Nadie escuchó sus pecados. Solo un alarido breve y un silencio absoluto. Cuando abrieron, el banco estaba vacío y su nombre brillaba en la lista maldita. Los fieles lo llamaron un sacrificio necesario. Dijeron que gracias a eso, el resto del pueblo estaba a salvo. Pero yo no podía creerlo. ¿A salvo? Desde esa noche, cada vez que pasaba cerca de la iglesia, sentía la mirada invisible de los que habían sido devorados, como si me acusaran por haber guardado silencio. El pacto se repitió mes tras mes. Algunos aceptaban resignados. Otros lloraban y se resistían hasta el último instante. El confesionario nunca rechazó a ninguno. Solo devoraba y sumaba nombres a su lista infinita. Yo intentaba apartar la vista, olvidar, pero no podía, porque en el fondo sabía que mis pecados no eran tan pequeños como siempre había creído. Que tarde o temprano, alguien pronunciaría mi nombre en esas reuniones secretas. Y entonces ocurrió lo peor. Una madrugada escuché golpes en mi puerta. Al abrir, vi a don Mateo y a 2 hombres del consejo. Sus miradas evitaban la mía. Solo dijeron 4 palabras. Ha llegado tu turno. En mi pecho, el eco del confesionario ya reía. Capítulo 7. La mujer que se confesó inocente. La noche que me señalaron como ofrenda. Yo no fui el único. Había otra, Clara, la hija del herrero. La acusaban de brujería, de traer mala suerte a las cosechas, de tentar a los hombres con su belleza silenciosa. Yo la conocía desde niño, y sabía que todo eran habladurías. Pero en este pueblo, la inocencia nunca ha salvado a nadie. Nos llevaron juntos a la iglesia. El aire estaba denso, cargado de cera apagada y humo de incienso. El confesionario nos esperaba al fondo, su cortina roja latiendo como un corazón en la penumbra. Clara iba delante, con las manos atadas, pero la frente erguida. No lloraba, no imploraba, caminaba como si no temiera nada. Yo me confieso inocente, dijo, antes de que la empujaran dentro. Su voz resonó con fuerza, sorprendiendo incluso a los ancianos del consejo. Silencio. Después, el confesionario empezó a vibrar. La madera crujía, como si quisiera resistirse a lo que escuchaba. Un murmullo emergió de su interior, distinto a todo lo que habíamos oído antes. No era eco, no era susurro, era un rugido contenido, como si la propia estructura se enfureciera. No acepto, tronó la voz que salió de dentro, grave y múltiple, formada por cientos de gargantas. Clara no retrocedió. No he pecado. Si este lugar es sagrado, no puede tocarme. De pronto, la cortina se abrió con violencia. Una ráfaga helada inundó la nave. Vimos las sombras de cientos de brazos que intentaban aferrarla, arrastrarla hacia adentro. Ella gritó, pero no de miedo, sino de rabia. Rezaba en voz alta, desafiando a la oscuridad. La escena fue insoportable, la madera gimía. Las velas se apagaban una a una, y Clara forcejeaba contra algo invisible. Por un instante, pareció que resistiría, que su inocencia podría vencer lo innombrable. Pero entonces, un chasquido seco rompió la esperanza. La puerta del confesionario se cerró de golpe, y todo quedó en silencio. Cuando la abrimos, no había cuerpo, solo un velo blanco, rasgado y manchado de ceniza. Sobre el banco vacío, en la lista grabada en la madera, su nombre apareció en letras ardientes, Clara Ruiz. Algunos dijeron que la muchacha había sido arrogante, que nadie puede proclamarse puro ante los ojos de Dios. Otros, en cambio, guardaron silencio, como si hubieran comprendido la verdadera lección. No importa la inocencia. El confesionario devora igual. Esa noche, mientras intentaba dormir, juraría que escuché su voz, no como un lamento, sino como un rezo que ardía dentro de mis propios huesos. Miguel, aún puedes huir. Capítulo 8. La misa interrumpida por gritos. Después de lo ocurrido con Clara, el miedo se convirtió en rutina. El pueblo continuaba sus días, fingiendo normalidad. Pero todos sabían que el confesionario estaba más hambriento que nunca. El pacto se mantenía en silencio, bajo amenazas y rezos. Nadie hablaba abiertamente, pero todos esperaban la próxima víctima. Hasta que llegó aquel domingo. La iglesia se llenó de fieles como pocas veces. Tal vez por desesperación, tal vez por miedo a faltar y ser señalados. El murmullo de oraciones llenaba las naves mientras el órgano sonaba con notas temblorosas. Yo estaba en uno de los bancos traseros, observando. Intentaba ignorar la presencia del confesionario, que parecía palpitar en la penumbra como una herida abierta. La misa transcurría con normalidad hasta que sucedió. Una mujer, de repente, lanzó un grito desgarrador en mitad del credo. Todos giramos la cabeza. Estaba de pie,
rígida, con la mirada fija en el confesionario. «Está llamando», chilló. «Está llamando a mi hijo». El muchacho, apenas un niño de 12 años, lloraba desconsolado mientras su madre lo abrazaba. Pero el confesionario comenzó a temblar. La cortina roja se agitaba sola, como si una mano invisible la empujara. Y entonces, de su interior, se escuchó un coro de voces infantiles, risas apagadas mezcladas con sollozos. La iglesia se convirtió en un caos. Los fieles corrían, derribando bancos, rezando en gritos histéricos. El sacerdote que reemplazaba a Joaquín intentó calmar a la multitud, pero fue inútil. El confesionario se abrió de par en par y, por un instante, todos vimos lo que había dentro, no un asiento de madera, sino un pasillo oscuro, lleno de figuras que se retorcían, estirando sus brazos hacia nosotros. Entre ellas, reconocí los rostros devorados: Julián, Clare, el propio Joaquín y otros que nunca había visto, como si el confesionario guardara almas de otros tiempos, otros pueblos. Todos gritaban, suplicaban, llamaban a quienes aún respirábamos. El niño fue arrancado de los brazos de su madre por una fuerza invisible. La mujer se lanzó tras él, y ambos fueron tragados por la penumbra. La puerta se cerró de golpe, dejando a la multitud paralizada en un silencio sepulcral. Cuando nos atrevimos a mirar, la lista grabada brillaba con 2 nombres nuevos: María Gómez y Tomás Gómez, madre e hijo. Esa noche, nadie durmió en el pueblo. Algunos juraron haber escuchado campanas en mitad del campo, aunque la torre permaneció muda. Yo, en cambio, no escuché campanas. Escuché algo peor: el murmullo de niños rezando en la oscuridad de mi habitación. Y entre ellos, una voz clara que me erizó la piel: «Miguel, pronto estarás con nosotros». Capítulo 9. El secreto del obispo. El caos de aquella misa hizo imposible seguir ocultando la verdad. El rumor de lo sucedido corrió como pólvora, llegando hasta oídos de la diócesis. Una semana después, un carruaje negro se detuvo frente a la iglesia. De él descendió un hombre alto, de rostro enjuto y mirada que parecía haber visto demasiado: el obispo Valcárcel. Entró al templo sin cruzarse de brazos ni palabras. Caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a qué venía. Los aldeanos lo seguíamos en silencio, con una mezcla de esperanza y temor. Se arrodilló frente al confesionario, puso la mano sobre la madera y suspiró, como quien saluda a un enemigo antiguo. «Nunca pensé volver a verte», murmuró. Nadie entendió, hasta que habló en voz alta, mirando a todos. «Este confesionario no pertenece a esta iglesia, ni siquiera pertenece al presente. Fue sellado por la iglesia hace más de 3 siglos, tras una masacre en un monasterio en Navarra. Dijeron que había sido destruido, pero no. Aquí está». El silencio se volvió insoportable. Las palabras del obispo eran como campanas que resonaban en los huesos. «¿Qué es, entonces?», preguntó alguien con voz temblorosa. «No es un mueble», respondió el obispo. «Es una boca. Una boca que se alimenta de lo que ustedes llaman pecado, pero que en realidad consume lo que nos hace humanos: la culpa, la vergüenza, el secreto. Y una vez que alguien entra, ya no hay confesión, hay devoración». El pueblo entero se estremeció. El obispo ordenó rodear el confesionario con velas y comenzó un exorcismo en latín. Su voz resonaba con fuerza, pero la madera vibraba. Las llamas titilaban como si fueran a apagarse. Entonces, una carcajada profunda surgió de dentro, mezclada con cientos de voces, como un coro blasfemo. «No puedes sellarme otra vez», dijo la voz múltiple. «Yo ya tengo sus nombres». El obispo se tambaleó, pero no se detuvo. Sus palabras eran martillazos de fe contra la oscuridad, hasta que el confesionario se abrió un instante y todos vimos lo imposible: un fragmento del obispo, más joven, arrodillado, confesando ante ese mismo cubículo en otro tiempo, sus labios moviéndose, revelando pecados que ninguno de nosotros debía escuchar. El propio Valcárcel palideció. El confesionario había guardado sus secretos también. «Basta», rugió, y lanzó agua bendita. La cortina se cerró de golpe. El exorcismo terminó sin un triunfo claro. El obispo salió del templo, agotado, con las manos temblorosas. Antes de irse, me miró fijamente, como si supiera que yo estaba marcado. «Escúchame bien, muchacho», me dijo en voz baja. «Si tu nombre ya está en la lista, no hay salvación. Solo queda decidir cómo vas a entrar». Y en sus ojos, por un instante, juraría que vi miedo. Capítulo 10. La noche de los 40 pecadores. El obispo se marchó al amanecer, dejando tras de sí más dudas que certezas. Su advertencia se quedó clavada en mi pecho como un cuchillo invisible: si tu nombre ya está en la lista, no hay salvación. Desde entonces,
Cada día en el pueblo era un suspiro contenido. Cada noche un rezo desesperado. Hasta que alguien propuso la idea más siniestra de todas. Si lo alimentamos de una vez, tal vez quede saciado por años, dijo don Mateo en una reunión secreta. El plan era monstruoso, reunir a 40 personas y obligarlas a confesar en una sola noche, ofreciendo un banquete al confesionario. Más vale sacrificar a algunos que perder a todos, repitieron los ancianos. Y el pueblo, aterrado, aceptó. Aquella noche, las campanas no sonaron. Solo se escuchaba el arrastrar de pies y sollozos, mientras 40 hombres y mujeres eran llevados al templo. Algunos eran criminales confesos, otros simples desafortunados a quienes señalaron por conveniencia. Nadie escapó, nadie tuvo voz. La iglesia estaba iluminada por cientos de velas. El confesionario, en el centro, parecía más grande que nunca, como si la madera hubiera crecido anticipando el festín. Su cortina palpitaba con un resplandor rojo, semejante al interior de una herida abierta. Los hicieron entrar uno por uno. El primero fue un anciano acusado de herejía. Apenas cruzó la cortina, un chillido desgarrador llenó el aire. El segundo, una mujer viuda, cayó de rodillas implorando misericordia antes de ser empujada dentro. La misma escena se repitió una y otra vez. Pero cuando el número superó la veintena, el confesionario cambió. Ya no esperaba a que las víctimas entraran, se abría solo, aspirando a los cuerpos con una fuerza invisible, como si la oscuridad tirara de ellos hacia su interior. Las velas se apagaban en ráfagas. El suelo temblaba, y las paredes parecían encogerse. Llegado el 37º, nadie necesitó empujar. La multitud gritaba, corría, pero el confesionario los atraía igual, uno tras otro. La cortina roja flameaba como una lengua viva. Y entonces ocurrió, el 40º ni siquiera alcanzó a tocar la madera. Fue tragado por un torbellino de sombras en mitad de la nave, como si la iglesia entera hubiera sido convertida en boca. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. Solo quedábamos unos pocos testigos, paralizados, incapaces de movernos. El confesionario cerró su puerta. ¿Satisfecho? La lista brillaba con 40 nuevos nombres, grabados en fuego fresco. Yo estaba entre los que sobrevivieron, pero no sentí alivio, porque al volver a mi casa esa madrugada, encontré mi propio espejo empañado. Y sobre el vidrio, escrito con dedos invisibles, había una sola frase. Miguel, tú serás el número 41. Capítulo 11. El narrador entra. Desde aquella noche, no tuve descanso. El número 41 retumbaba en mi cabeza como un martillazo constante. Cada rincón de mi casa se había vuelto un eco del confesionario, las paredes rezumaban susurros. Los espejos mostraban sombras detrás de mi reflejo. Y hasta el suelo crujía como si escondiera pasos que no eran míos. Intenté huir del pueblo. Caminé kilómetros hacia el campo, con la esperanza de dejar atrás esa maldición. Pero al girarme, lo vi, la silueta del confesionario en medio de la nada, plantado en el camino como si hubiera crecido allí, esperándome. La cortina roja se agitaba sin viento. Comprendí entonces que no importaba dónde corriera. El confesionario no era un mueble, era un destino. La noche siguiente, el pueblo entero se congregó. No hubo gritos, ni resistencia, solo miradas bajas, resignadas, como si todos supieran que ese era mi turno. Don Mateo me tomó del brazo sin fuerza, no hacía falta. Yo mismo había aceptado. No podía seguir huyendo. Al entrar en la iglesia, el aire me golpeó como una marea helada. El confesionario estaba allí, más enorme que nunca, ocupando casi media nave. La lista grabada en la madera brillaba, y mi nombre ya estaba completo, esperando solo un último paso. Respiré hondo y avancé. Cada fibra de mi ser me decía que retrocediera, pero mis piernas se movían solas. Aparté la cortina. Dentro no había banco, ni rejilla, ni paredes, solo oscuridad infinita, como si el confesionario fuera un pasaje hacia otro lugar. Di un paso. El suelo desapareció bajo mis pies. La caída no fue caída, fue un descenso lento, envuelto en murmullos. Voces conocidas, voces olvidadas, todas a la vez. Reconocí a Julián, a Clara, al padre Joaquín. Me hablaban, me llamaban, como si estuvieran suspendidos en un océano de sombras. Aquí no hay perdón, dijo la voz de Clara. Solo memoria. Frente a mí, una luz tenue se encendió, revelando pasillos interminables llenos de figuras atrapadas en las paredes, como insectos en ámbar. Eran los devorados. Algunos lloraban, otros rezaban, otros gritaban sin voz. Todos estaban vivos y muertos a la vez. De repente, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré. Era el padre Joaquín.
Sus labios cosidos se abrieron con un desgarro sangriento. Y con un hilo de voz dijo: «Todavía puedes elegir». El confesionario rugió, vibrando como un estómago hambriento. Comprendí que ya no se trataba de entrar o no entrar. Yo estaba dentro. La verdadera pregunta era: ¿me dejaría devorar o me uniría a esa voz múltiple que exigía más nombres? En la oscuridad, un coro empezó a corear mi nombre: Miguel, Miguel, Miguel. Y yo, por primera vez, respondí. Capítulo 12. La voz que devoraba almas. No sé cómo describirlo. Estar dentro del confesionario no era como habitar un espacio físico, sino como flotar en una herida abierta en medio de la nada. La oscuridad tenía peso. Respiraba. Y cada suspiro llevaba consigo recuerdos ajenos. Culpas que no me pertenecían. Caminé, o tal vez fui arrastrado, por un corredor de sombras. En las paredes, las almas devoradas se agitaban como insectos atrapados en ámbar. Sus bocas abiertas exhalaban palabras inconexas. Fragmentos de pecados que parecían no tener fin. Era un coro eterno. Una sinfonía de culpas. Y en el centro de todo, escuché la voz. No era una voz, en realidad, sino miles, entrelazadas en un murmullo perfecto. Voces de hombres, mujeres, niños, ancianos. Voces que lloraban, reían, maldecían y rezaban al mismo tiempo. Cuando habló, no lo hizo desde un lugar, sino desde dentro de mis propios huesos. Yo no soy el enemigo, yo soy lo que ustedes ocultan. El pecado no muere, se multiplica. Y yo soy su memoria. Me arrodillé, incapaz de resistir el peso de aquel sonido. Era como si mis pecados, pequeños y grandes, estuvieran siendo arrancados de mi pecho uno por uno y arrojados a ese océano de voces. Sentí alivio, y luego un vacío insoportable. Como si estuviera dejando de ser humano. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con un hilo de voz. La respuesta llegó en un estallido de ecos. «No quiero tu cuerpo. Quiero tu voz. Quiero que seas boca dentro de la boca. Que llames a otros. Que los traigas hasta mí». Un frío mortal recorrió mi columna. Comprendí que no buscaban devorarme como a los demás. Querían que me convirtiera en parte de su maquinaria. Un engranaje más de ese confesionario eterno que reclamaba nombres y culpas. De pronto, vi a Clara entre las sombras. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una chispa de humanidad aún intacta. «Resiste», susurró. «Cada vez que alguien se rinde, la voz se hace más fuerte. Pero si uno de nosotros se niega, tal vez haya una grieta». La voz rugió, furiosa, como un trueno que partía la oscuridad. Los rostros pegados a las paredes comenzaron a gritar, implorando, acusando. El eco era insoportable. «No hay salida. Miguel, tu nombre ya es mío». El pasillo se estrechaba, arrastrándome hacia un altar negro, donde la lista brillaba con letras ardientes. Mi nombre latía allí, esperando el último trazo. Me acerqué, temblando, sintiendo que cada paso era la pérdida de mí mismo. La voz lo sabía, el pueblo lo sabía, y en lo más profundo, yo también lo sabía. Esa decisión ya no era sobre salvarme, sino sobre convertirme en el próximo guardián de aquel infierno de madera. Capítulo 13. El sacrificio invertido. El altar negro ardía con nombres vivos, y el mío brillaba como una herida abierta esperando cerrarse. La voz me rodeaba, me impregnaba, y cada palabra suya era como un clavo en mi cráneo. «Entrégate. No serás devorado, serás eterno». Por un instante, la tentación me doblegó. ¿Acaso no era preferible ser parte del poder que condenaba a todos, en lugar de desaparecer como Clara o Julián? Pero entonces, entre el coro ensordecedor, escuché algo distinto, un rezo débil, frágil como un hilo, que se abría paso entre las tinieblas. Era el padre Joaquín. Su rostro, cosido y roto, emergió de la pared de sombras. Con un esfuerzo sobrehumano, murmuró: «Miguel, no aceptes, recuerda, el sacrificio no siempre es dar la vida. A veces, es arrebatarla». No entendí al principio, pero luego lo vi. El confesionario se alimentaba de quienes entraban, de su voluntad de entregarse. ¿Qué ocurriría si, en lugar de ceder, alguien reclamaba a los devorados de vuelta? Me acerqué al altar. La voz rugía, furiosa. Las paredes temblaban como si fueran a colapsar. «No puedes invertir el flujo, nadie lo ha hecho jamás». Puse mi mano sobre mi nombre aún incompleto y lo taché con las uñas. La madera ardió, y un grito colectivo sacudió el pasillo. Era como si miles de almas chillaran al unísono. Al hacerlo, la lista tembló y varios nombres comenzaron a brillar intensamente, como si quisieran liberarse. Vi la figura de Clara desprenderse de la pared, por primera vez desde que fue devorada. Tenía un destello de luz en los ojos. «¿Sigue?», me gritó. «Devuélvenos».
Con desesperación, taché más nombres. Cada uno liberaba un torrente de sombras luminosas que se alzaban contra la oscuridad. El confesionario rugía como una bestia herida. La cortina roja se agitaba violentamente. Y el eco de la voz se volvió un chillido desgarrado. Pero cuanto más tachaba, más débil me sentía. Cada rescate me drenaba. Como si mi propia vida se estuviera entregando en lugar de los suyos. Comprendí entonces lo que Joaquín había querido decir: el sacrificio invertido no era dejarse devorar, sino ofrecerse para quebrar el ciclo. Caí de rodillas, exhausto, mientras la madera se agrietaba y la iglesia temblaba desde sus cimientos. Frente a mí, la voz rugió con odio y miedo. Si rompes la lista, romperás tu alma. Y aún así, con los últimos restos de fuerza, llevé mis dedos hacia el grabado ardiente de mi propio nombre. El instante antes de tacharlo por completo, sentí a todos los devorados susurrando dentro de mí. Una promesa, un grito, una plegaria compartida. Y entonces, el confesionario explotó en un estallido de sombras y luz. Capítulo 14. La rebelión contra el confesionario. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo de la iglesia. El aire olía a humo y madera quemada. Las velas se habían derretido por completo y el confesionario, aunque seguía en pie, mostraba grietas profundas como venas negras recorriendo su estructura. Había sobrevivido, pero ya no era el mismo. Los habitantes del pueblo comenzaron a entrar lentamente. Algunos lloraban, otros murmuraban rezos entre dientes. Vieron lo que había ocurrido: fragmentos de nombres borrados, espacios vacíos en la lista. Y junto a mí, de pie, estaba Clara, viva. Su rostro estaba pálido, marcado por el dolor de lo que había sufrido, pero sus ojos brillaban con furia. No nos necesita, dijo con voz firme. Lo que necesita es nuestro miedo. Y es hora de que lo perdamos. Las palabras corrieron como un relámpago por la multitud. Por primera vez, no se sentían esclavos de aquella maldición. Don Mateo, el mismo que había defendido los sacrificios, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Hemos entregado a nuestros hijos, a nuestros amigos, ya basta. Aquella misma noche, el pueblo entero se reunió en la iglesia. Hombres y mujeres cargaron con cubos de aceite, antorchas, herramientas. Rodearon el confesionario como si fueran a asaltar a un monstruo dormido. El miedo aún estaba allí, latiendo en cada mirada. Pero había algo nuevo: rabia. ¡Quémalo!, gritó alguien. Las llamas lamieron la madera, pero esta no ardía como un objeto común. Se retorcía, gemía, expulsaba humo oscuro que se convertía en gritos. La cortina roja se agitaba como si tratara de apagar el fuego. De su interior emergieron voces desesperadas. Si nos destruyen, ustedes vendrán con nosotros. La iglesia se sacudió entera. Las paredes se agrietaron. Las campanas repicaron solas como si anunciaran un funeral. Algunos retrocedieron, temiendo que todo se derrumbara. Pero Clara tomó una antorcha y la arrojó directamente dentro. Un chillido ensordecedor desgarró el templo. El confesionario vibró como si estuviera a punto de estallar. Las sombras de los devorados aparecieron alrededor, pero no como suplicantes, sino como guerreros. Julián, Joaquín, María y Tomás, todos los que había conocido en la lista, surgieron de las llamas, alzando los brazos contra la oscuridad que los había atrapado. El pueblo gritaba, rezaba, golpeaba la madera con martillos y piedras. La rebeldía era total, un clamor de siglos concentrado en un solo instante. Por primera vez, el confesionario no devoraba. Era el quien estaba siendo devorado por la fe y la furia de los vivos y los muertos juntos. Cuando la estructura se desplomó entre cenizas, pensé que todo había terminado. Pero en el silencio que siguió, una brasa roja ardía aún entre los restos. Una chispa persistente, como un corazón que se negaba a morir. Y en esa chispa, escuché el susurro inconfundible: Miguel, aún no hemos terminado. Capítulo 15. El último nombre escrito. Creímos que lo habíamos destruido. El pueblo celebró entre lágrimas y rezos, convencido de que las llamas habían purificado al monstruo que nos esclavizó durante generaciones. Pero yo sabía que la chispa seguía ardiendo. La escuchaba en sueños, en susurros que reptaban por mis huesos. Durante días, intentamos volver a la vida normal. Se repicaron las campanas por primera vez en semanas. Los niños salieron a jugar a la plaza y hasta hubo quienes pensaron en reconstruir la iglesia. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, la brasa del confesionario aparecía frente a mí, latiendo, ardiendo con un ritmo idéntico al de mi corazón. La madrugada del tercer día me desperté con un olor insoportable a madera quemada. En la mesa de mi cuarto había algo imposible: una astilla negra, arrancada de las ruinas, que no dejaba de gotear una sustancia oscura como sangre coagulada. Junto a ella,
grabado en el propio mantel. Estaba mi nombre otra vez, completo. No había escapatoria. El sacrificio invertido me había condenado. Yo había devuelto almas. Pero la deuda seguía abierta. Salí de casa y caminé hasta la iglesia en ruinas. El cielo estaba rojo, y el aire vibraba como si contuviera un rezo invisible. Entre los restos, la brasa había crecido, no era ya una chispa, sino un núcleo ardiente de madera y sombras, palpitando como un corazón renacido. Me arrodillé frente a él. No lloré, no grité, solo acepté. La voz surgió con suavidad, casi con ternura. Siempre fuiste nuestro desde el principio, Miguel. No eras víctima, eras el último guardián. Las llamas me envolvieron sin quemar. Sentí que mi cuerpo se deshacía, que mi voz se multiplicaba en miles. Y entonces lo entendí, el confesionario no muere nunca. Cambia de forma, de lugar, de carne. Yo era su nueva morada. Cuando los aldeanos entraron al amanecer, hallaron algo que heló su sangre. En medio de las ruinas, la estructura del confesionario había reaparecido, reconstruida, más grande y oscura que antes. Y en su marco, brillando con letras ardientes, estaba grabado un nuevo nombre. Miguel Álvarez. El último nombre escrito. Desde dentro. Yo los escucho llegar. Sé que volverán a confesar. Y sé que la lista nunca se detendrá. Porque ahora, soy yo quien susurra sus nombres. Epílogo. La advertencia. Dicen que el fuego purifica, que las cenizas ponen fin a todo, pero el pueblo aprendió demasiado tarde que no hay llama capaz de consumir lo eterno. El confesionario no era un mueble, ni una maldición aislada. Era una boca abierta en el tiempo, un pacto sellado con la culpa de la humanidad entera. Hoy, en la iglesia en ruinas, los curiosos juran escuchar voces cuando cae la medianoche. Algunos aseguran que la cortina roja sigue allí, intacta, ondeando con vida propia. Otros han visto sombras de rodillas, como si siguieran confesando pecados que nunca terminan. Yo ya no estoy entre ellos. O quizás sí, en otra forma. Mi nombre arde en la lista, y mi voz es apenas un hilo dentro de la voz infinita que devora pecadores. Y ahora, cada vez que alguien se acerca, cada vez que un curioso apoya la mano en la madera, yo soy quien susurra desde dentro. Entra, confiésate, la lista aún tiene espacio para un nombre más. Y si estás escuchando esta historia, si la oscuridad te eriza la piel mientras lees, cuidado, porque puede que el próximo nombre escrito sea el tuyo.